Hola, bienvenido a tu clase de microbiología. Hoy iniciaremos con un tema súper curioso e interesante. Hablaremos sobre un microorganismo en especial, los protozoos. ¿Alguna vez te has preguntado qué son? ¿Acaso no son los animalitos pequeños que se encuentran en el agua? Así es, pero científicamente son organismos unicelulares que normalmente habitan en ambientes húmedos y acuáticos y generalmente son heterótrofos. Son los que comen otros animales, ¿no es así? Estás en lo correcto. Se alimentan de otros organismos por el proceso de fagocitosis o absorción. También son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de un solo organismo. Wow, ¿y sabes qué enfermedades puede causar en los seres humanos? Es una excelente pregunta. Este parásito, que por aumento de su agresividad por deficiencias en el huésped, pueden volverse patógeno. Las principales enfermedades causadas por acción de los protozoarios son plaudismo, leishmaniasis, trypanosomiasis, neumonías intersticiales plasmacelulares, giardiasis y tricomoniasis. Vaya, ya mejor no comeré en los tacos del metro y lavaré bien las verduras y las frutas, al igual que mis manos. Sí, es mejor cuidarse. ¿Sabías que fueron los primeros organismos eucariontas de la Tierra? Me parece que sí, igual sabía que son un grupo de unas 50.000 especies que han formado su propio reino dentro de la taxonomía. Justamente, y ya que tocaste ese tema, te explicaré un poco sobre su clasificación. Te advierto que tienen un nombre poco difícil de pronunciar. Mastifora, grupo heterógeno de protozoarios caracterizados por la presencia de uno o más flagelos largos. Sirven para la captura de alimentos, por ejemplo, Trypanosoma cruzi. Sarcodina, incluirán todas las amebas. Estas generalmente no poseen una forma definida. El cuerpo o citoplasma fluye en cualquier dirección. Emitirán pseudópodos, que es el órgano con el que se alimentan. Por ejemplo, la entamoeba histolítica. Ciliófora. Poseen dos clases de núcleos, macronúcleo y mocronúcleo. El movimiento de los organismos en este grupo es mediante cilios. Por ejemplo, el Balantidium coli. Sporozoa. Parásitos. Viven dentro de las células de sus huéspedes y pueden llegar a ser patógenos. Presentan generalmente alternancia entre fases de reproducción sexual y otras multiplicaciones sexuales. Por ejemplo, el Plasmodium malariae. He quedado atónito con la información que me has dado. Es muy interesante la forma en la que se clasifican, y a pesar de que son diminutos, pueden hacer un daño enorme. Precisamente así trabajan muchos de los microorganismos, pero tienen un papel muy importante en muchas cosas, ya sea para beneficio de nosotros mismos o para nuestra propia destrucción. De esta manera, los protozoos desempeñan un papel como herbívoros y como consumidores en el acoplamiento del proceso de descomposición de la cadena alimentaria. Los protozoos también desempeñan un papel vital en el control de biomasa y población bacteriana. Pueden absorber el alimento a través de sus membranas celulares. Ahora comprendo más, pero ¿me podrías hablar de alguna de sus características? Por supuesto que sí, pues tienen diversas características. Entre ellas podemos encontrar las siguientes. Son pequeños, unicelulares, algunos forman colonias con pocos o numerosos individuos, todos iguales, sin simetría o con simetría bilateral, radial o esférica. La forma celular generalmente es constante, ovalada, alargada o esférica. Núcleo diferenciado, único o múltiple. Otras partes estructurales como orgánulos, locomoción por flagelos, pseudópodos, cilios o movimientos de la propia célula. Algunas especies cuentan con cápsulas protectoras o testas. Muchas especies forman quistes o esporas resistentes para sobrevivir a las condiciones adversas o para la dispersión. Da vida libre, comensales, mutualísticos o parásitos. Su nutrición es variada. Holozoicos, que se alimentan de otros organismos. Saprofititos, que se alimentan de sustancias disueltas en su medio. Saprozoicos, que se alimentan de restos animales muertos. Holofíticos, también conocidos como autótrofos, que producen su propio alimento por fotosíntesis. ¿Y cómo se reproducen? Bueno, en estos organismos existen tres tipos de reproducción. La sexual, que es por medio de células madre dividiéndose a sí mismas, que existen también tres diferentes tipos. Fisión binaria o simple, por gemación, donde se forma una yema a la que migra el núcleo hijo. Y por último, puede ser por esporulación, que puede ser cuando el quiste madura y divide su núcleo, o después de la reproducción sexual, cuando el cigoto divide su esporante en esporoplasto. Y por otro lado tenemos la reproducción sexual, que su principal diferencia es que no interviene únicamente la célula madre. En este tipo de reproducción, con excepción de los ciliados, la reproducción sexual es amfimítica, mediante la unión de gametos haploides y pronúcleos de fecundación procedentes de individuos separados. Y existen dos tipos, la de ciliados, que es por conjugación, y los no ciliados, que es la sigma. ¿Y cuál es la tercera? Mencionaste serían tres tipos. Claro, la tercera es donde suceden las dos. Como el ejemplo ya mencionado, la esporulación posterior a la reproducción sexual,
cuando el cigoto se divide a su esporoplasto. Me siento muy entusiasmado por todo lo que me has contado. Realmente es muy interesante y me alegra tener estos nuevos conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por escucharme.